en la antropológica, vamos a tener que los personajes que vamos a estar viendo, que espero alcancemos a ver a todos, pues tienen una preocupación central en el ser humano. Entonces dejan de un lado la parte del origen del universo, y ahora estos personajes pues empiezan a preocupar por el ser humano, y vamos a ver cada uno de sus pensamientos y de sus teorías filosóficas. Luego tenemos la sistemática, donde vamos a tener a otros filósofos, como lo son Platón y Aristóteles. Esperemos alcanzar al menos ver uno. Y pues esta etapa de la filosofía está basada en seguir un sistema o una norma. Luego tenemos la última etapa, que es la helenística, donde en esta etapa se vive una decadencia de la cultura griega. Quiere decir que en estas tres etapas la cultura griega estaba a tope, gracias a todos estos pensadores, pero cuando llegamos a esta etapa, pues esta cultura empieza a tener una decadencia, empieza a ir de bajada, y pues básicamente se basa en buscar la seguridad del individuo para alcanzar la felicidad. Entonces vamos a ir viendo por cada una de las etapas algunos personajes y qué iban proponiendo estos personajes. Entonces vamos a empezar con la primera etapa, que es la cosmológica o presocrática. Presocrática porque es antes de que llegue Sócrates, que la semana pasada estuvimos hablando un poquito de Sócrates, del método socrático, de qué era lo que llevaba a cabo Sócrates para llegar al conocimiento, a la razón. Y entonces los filósofos que vamos a tener en esta etapa son antes de Sócrates. Sócrates aparece en la etapa antropológica. Entonces, quedamos que en esta etapa, pues lo que buscan estos filósofos, pues es básicamente la explicación sobre el origen del universo. Entonces, estos personajes no se sintieron en su momento pues satisfechos con esas explicaciones mitológicas sobre el origen del universo. Hay que recordar que las primeras etapas de la filosofía o la prefilosofía que vimos la semana pasada, pues mucho se basaba en esta cuestión de la mitología, de la religión y de la magia. Entonces estos filósofos dicen, como que no me convence, entonces vamos a buscar esas explicaciones. Entonces vamos a tener que basan sus tres explicaciones en tres conceptos fundamentales: el Piscis, el Arque y el Cosmos. Entonces, para Piscis lo podemos describir como naturaleza, y lo podemos interpretar como algo estático, más bien, como algo no estático, sino algo que se encuentra en dinámica, o sea, en movimiento. Luego tenemos el Arque, que o también lo podemos escribir como ARJE, que lo vamos a tener como el principio originario de todas las cosas. Entonces, en esta etapa, los filósofos pues creían que tenemos este Arque, que es de donde proviene, de donde se origina pues todas las cosas.
Y tenemos el cosmos, que es la expresión griega que puede considerarse equivalente a universo. Entonces, con estos tres conceptos fundamentales, estos filósofos intentaron dar explicación al origen del universo. Y para los que tienen su guía ahí a la mano, nos vamos a ir a la página déjenme ver, 9, la página 9. Tenemos ahí una actividad que dice coloca sobre la línea la respuesta correcta mediante la caja de respuestas. Y vamos a ir contestando dos de las preguntas que tenemos ahí. La primera es el inciso A, que nos dice, según los griegos, es el término con el que se designa al principio u origen, que vendría siendo el arque, que en este caso en la cajita de información que nos da el ejercicio, viene escrito de la manera que les mencioné, que es ARJE. Entonces, tenemos que esta palabra o este término se designa al principio u origen. Entonces, el inciso A nos queda ya resuelto y vámonos con el inciso F. Dice, a los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar, y en este caso van a ser filósofos de la naturaleza. ¿Por qué? Se interesaban por explicar la naturaleza y sus procesos. El nombre de la guía se llama tal cual Guía Filosofía. Guía-Filosofía. Entonces llevamos dos incisos, el A y el F. Vamos a seguir avanzando con las diapositivas para ver a varios personajes. Entonces, tenemos que en esta etapa, pues se busca el principio de la naturaleza y tenemos varios personajes que nos dan su posible teoría sobre el origen del universo. Hay que recordar que a final de cuentas son teorías y que estas personas, estos filósofos, que en la actualidad existe gente que estudia para ser filósofo, básicamente es vivir en una constante, cuestionamiento de el por qué suceden las cosas. Entonces, en la búsqueda de encontrar qué sucede a nuestro alrededor, damos posibles respuestas a lo que está sucediendo. ¿Pueden ser verdaderas? Pues sí, pero también pueden ser no verdaderas. Hay que recordar que muchas de las teorías, en el momento en el que se exponen o se hacen públicas, pues explican lo que nosotros logramos observar. Pero puede ser que pasado un tiempo realicemos, no sé, a lo mejor el método científico y comprobemos que esa teoría no es correcta, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener varias teorías de dónde viene el origen, de dónde se creó todo. Podemos tener algunas cosas que nos brinquen y decir, ay, ¿cómo puede ser que creían eso? Pero hay que recordar que, pues, en su momento, sus observaciones los llevaban a esas conclusiones. El primer personaje que tenemos es Tales, que también se le conoce como Tales de Mileto, y él nos propone o nos explica, dar respuesta a este origen del universo, a que
todo está constituido por agua. Entonces, todo lo que él observaba, él decía que estaba constituido por agua. Y no sé si se quieran ir a la página, ahorita nos regresamos a la página 9 de su guía, pero con esta información que voy a estar dando ahorita en estas diapositivas, en la página 10, nada más hay que irnos a la página siguiente, podemos ir contestando todo el ejercicio, ¿sale? Entonces, dice, de la caja de respuesta coloca el nombre del filósofo presocrático debajo de la imagen correspondiente. Entonces tenemos varias imágenes de los filósofos, si se fijan, todos son muy parecidos. Y nos viene nuestra cajita de respuestas y hay que colocar cada uno de los nombres de los filósofos al que corresponde. Y el primero que tenemos nos dice, pensador que sostiene que todo tiene su origen en el agua. ¿A quién tenemos? A Tales de Mileto, lo acabamos de mencionar. Entonces, en el primer recuadrito nos quedaría Tales de Mileto, que es el filósofo que propone que todo está constituido por agua. Luego tenemos a Anaximandro. Que propone que todo tiene su origen en el apeirón, que este apeirón él lo denomina como lo que está determinado e infinito. Entonces dice que todo tiene origen de aquello que ya está determinado y que es infinito. Y si se fijan en su ejercicio, en el recuadrito número 5 tenemos filósofo presocrático para quien todo proviene del apeirón o caótico. Tenemos ahí que va a ser Anaximandro. ¿Cuál dijo, maestra? El siguiente personaje tenemos a Anaxímenes, que nos dice que todo tiene origen a partir del aire. Las cosas van a surgir por condensación y rarefacción. No, bueno. ¿Cuál era? Maestra. Maestra. ¿Qué pasó? Que la condensación y rarefacción son dos cuestiones que sufre como tal, que pueden sufrir las sustancias, ¿sale? Eso lo pueden ver un poquito más a detalle, pues en su materia de química, donde se estudia la materia como tal. Si se fijan aquí en el ejercicio que tenemos, pues no viene como tal, Anaxímenes. Entonces vamos a seguir para ver qué más respuestas encontramos. Tenemos Heráclito, que nos dice que todo proviene, o todo tiene origen del fuego. Y esto quiere decir que él, en su teoría, dice que este origen se da de acuerdo a que todo está en permanente cambio. Nada es constante, todo está cambiando. Y hablando de que nos propone que todo tiene origen en este permanente cambio en el que no hay una constante, no, la naturaleza no se mantiene constante. Tenemos en el recuadrito número 4, nos dice, pensador que consideró que nadie puede bañarse 2 veces en la misma agua de un río porque está en constante movimiento. ¿Quién es? Heráclito. ¿Por qué considera que nadie puede bañarse 2 veces en la misma agua de un río? Pues por este permanente cambio, que el agua no se mantiene
constante, ajá, no se mantiene sin movimiento, sino que está en este permanente cambio, por lo que así me meta yo en el mismo lugar del río, jamás me voy a bañar con la misma agua. Luego tenemos a Parménides, quien explica todo a partir del ser y dice que todo tiene origen, porque las cosas realmente no cambian. Entonces podríamos decir que es lo contrario a Heráclito. Ajá. Heráclito nos dice que el origen viene pues a partir de que todo está en permanente cambio, ajá, todo fluye, y Parménides nos dice que pues todo surge, o el origen viene de que realmente no existe un cambio. Y en este caso sí viene Parménides, pero no viene con su explicación sobre el origen, sino que en el último recuadrito vamos a tener que sostenía que todos los datos que adquirimos a través de los sentidos son meras percepciones y por tanto subjetivas. Así sería un error creer que las cosas son tal como se nos aparecen. Eso va a ser Parménides, que más adelante con otros filósofos que son más relevantes en cuestiones de filosofía, vamos a hablar un poquito de la parte de los sentidos y de la razón, y por qué muchos filósofos tienen este pensamiento de Parménides, de que aquello que percibimos con nuestros sentidos, que hay que recordar que nuestros sentidos son la vista, el olfato, el tacto, el habla y el oído, él consideraba que eran meras percepciones, pero que realmente no da explicación concreta, pues de los conocimientos, pues. O sea que no nos debemos de fiar de lo que nuestros sentidos detectan y que pueden considerar como real o como conocimiento, porque pues hay más de fondo, ¿no? Que vamos a ver más adelante, para no entrar ahorita en detalle, vamos a ver algunos pensadores donde se nos explica muy bien esta parte, ¿no? Donde existe pues la parte de los sentimientos o de lo que sentimos y la parte de la razón y el conocimiento. Tenemos a Empédocles, que nos dice que todo lo que nos rodea, el origen de todo esto que nos rodea, viene a partir de 4 elementos que vendrían siendo pues los que conocemos: fuego, tierra, aire y agua, y que pues está constituido por estos 4 elementos y por la combinación de estos que se puede dar. Bueno, él explicaba que esta combinación se puede dar por amor o por odio. Y entonces tenemos aquí en el tercer recuadrito que nos dice, según este pensador, todo está constituido por la integración de 4 elementos, Empédocles. Y nos queda un espacio vacío. Voy a seguir avanzando, pero pues ya si vamos descartando, ya sabemos quién va ahí, ¿no? Pero creo que sí lo anoté. No es cierto. Ay, espérenme. Me lo salté. Entonces, hay una disculpa. En sus apuntes se me olvidó colocar a Demócrito. ¿Qué sucede con Demócrito? Él cree que el origen del universo viene de una partícula súper pequeñita que es indivisible. Esto quiere decir que en su momento Demócrito creía que esa partícula no se podía dividir y la llamó átomo. Si hay gente aquí que ya vio química, entonces debe recordar que la materia está constituida por átomos, que son partículas
muy pequeñitas, y que hoy sabemos que sí son divisibles, pero en su momento, como Demócrito no podía dividirlas, entonces propuso que eran indivisibles. Entonces, él considera que el origen de todo viene a partir de esta partícula diminuta llamada átomo. Entonces, en el segundo recuadro nos quedaría Demócrito. Haciendo una recapitulación, voy a empezar por el primer recuadro, Tales de Mileto, segundo Demócrito, tercero Empédocles, me bajo un escalón, voy a tener Heráclito, Anaximandro y Parménides. Así quedaría contestada la página 10 de nuestra guía. La página 10. Y recuerden, ahorita me estoy yendo muy rápido para alcanzar a ver la mayor cantidad de información. Cuando les subí su clase grabada, les puse ahí el PDF de la presentación. La pregunta es si la pudieron descargar. Y me están pidiendo que si puedo repetir las respuestas. Ahí les va. Primer recuadro, Tales de Mileto, que es pensador que sostiene que todo su origen en el agua. Segundo recuadro, Demócrito, pensador que sostiene que todo está compuesto de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Tercer recuadro, Empédocles. Según este pensador, todo está constituido por la integración de 4 elementos. Heráclito, número 4, pensador que consideró que nadie puede bañarse 2 veces en la misma agua de un río porque está en constante movimiento. Número 5, Anaximandro, filósofo presocrático para quien todo proviene del apeirón o caótico. Y número 6, Parménides, sostenía que todos los datos que adquirimos a través de los sentidos son meras percepciones y por tanto subjetivas. Así que sería un error creer que las cosas son tal como se nos aparece. Entonces, les vuelvo a repetir. En su primera clase grabada hay un apartado donde dice descargar. Ahí, si le pican a descargar, van a poder adquirir la parte de la presentación de la semana pasada. Entonces, cuando les suba esta clase grabada, ay Dios, se me fue. Les voy a subir la presentación actualizada con la información de esta semana, ¿vale? Va a tener, esto quiere decir que va a tener la información de la clase pasada y la de esta clase. Entonces, vamos avanzando. Una vez que ya vimos la primera etapa de la filosofía, que es la, digamos que es la presocrática, que son esos pensadores que tenemos antes de Sócrates. Ahora sí llegamos a lo que llamaríamos el periodo clásico, que vendría siendo Sócrates y otros pensadores que se les llaman sofistas. Que vamos a ver las dos partes, qué era lo que tenía en mente Sócrates y qué era lo que proponían los sofistas. Entonces vamos a tener que Sócrates vivió en el siglo V antes de Cristo, si no más imagínense ustedes hace cuánto de la presencia de Sócrates en el planeta. Vivió en Atenas, que era una ciudad muy importante de Grecia en esas épocas. Y tenemos dos puntos importantes a considerar de la vida de Sócrates, que le tocaron vivir y el por qué. Con Sócrates se marca el cambio de una etapa de filosofía. ¿Por qué pasamos de la primera etapa donde lo que buscaban los filósofos era el origen del universo a pasar a la siguiente etapa, que quedamos que era la antropológica, donde el sujeto de estudio va a ser como tal el ser humano? Entonces, el primero que vamos a tomar en cuenta va a ser que
a Sócrates le tocó vivir la democracia. Entonces hay que recordar qué es la democracia, pues es un sistema de gobierno donde pues el pueblo elige, donde el pueblo elige a sus representantes y los representantes no son impuestos. Entonces en este caso vamos a tener que pues le tocó vivir el momento en donde ahí en Atenas el pueblo decidió quién quería que fuera su gobernante, que fue el gobierno de Pericles, y se desarrollaron las asambleas populares y los tribunales de justicia. Hay que recordar que, bueno, las asambleas populares es cuando ciertas cuestiones del gobierno se ponían a discusión con la población en general, y los tribunales de justicia pues era espacios donde también se podía discutir pues qué es lo que consideramos bueno y qué es lo que consideramos malo. Pero hay que considerar dentro de esta democracia 2 puntos. Primero, era una democracia limitada. ¿Por qué lo llamamos democracia limitada? Porque tenemos 3 grupos sociales, los cuales no pertenecían a esta democracia, que eran las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Quiere decir que estos 3 grupos no fueron considerados para la democracia. Entonces quiere decir que no votaron, y que aparte no podían participar en estas asambleas populares y tribunales de justicia. Y número 2, debido a que se da la democracia y empieza a tener cierta importancia en la política, pues se empiezan a implementar nuevas necesidades. ¿Qué necesidades? Pues saber hablar en público, controlar y conocer el arte de la retórica y dialéctica, y conocer las leyes que rigen a la ciudad. Entonces, se empezaron a convertir en algo fundamental. Esto quiere decir que pues todos querían tener todas estas habilidades. Y luego el segundo punto importante a considerar es el giro antropológico, que es esta parte de pasar de querer entender el origen del universo a tratar de entender al ser humano. Entonces, nos dice aquí que la filosofía sobre la naturaleza, o sea, la cosmología, pasa a un segundo plano, y ahora la filosofía se va a centrar en el ser humano y su papel en la sociedad. Entonces, esto fue lo que le tocó vivir a Sócrates, que permite dar ese paso en la filosofía, poder pasar de querer entender toda la naturaleza a querer entender al ser humano como tal. Entonces, quedamos que en este periodo vamos a tener a 2 partes, una es Sócrates y la otra es los sofistas. Entonces, primero vamos a hablar sobre los sofistas, qué era lo que proponían, cómo es que se autodenominaban, cómo es que surge este grupo de filósofos, y vamos a después a hablar sobre Sócrates, que ya vimos la clase pasada, el método socrático, pero vamos a ver de dónde surge esa idea del método socrático. Y nos vamos a dar cuenta que pues aparecen los sofistas y Sócrates sale para contrarrestar el pensamiento sofista. Entonces, avanzando un poquito, vámonos con los sofistas, que era lo que defendían los sofistas. Pues básicamente los sofistas decían que el ser humano no es capaz de encontrar respuestas de los enigmas de la naturaleza y el universo. Entonces, a partir como de esa tesis, surge todo el pensamiento sofista. A partir de que ellos creían que pues, el ser humano no era capaz de encontrar estas respuestas. ¿Quiénes conformaban a este grupo? Pues eran los extranjeros. Como mencionamos anteriormente, durante la democracia,
Los extranjeros no entraban, no, su opinión no era tomada en cuenta. Entonces, pues estos dijeron, a mí me van a hacer caso. Entonces vamos a ver cómo es que podemos lograr que nos hagan caso y que nos tomen en cuenta sin necesidad de pertenecer